Es un hecho que la vida en matrimonio es considerablemente distinta a la vida durante el periodo de noviazgo. Cuando surgen las obligaciones, muchas parejas no están preparadas para enfrentar tal circunstancia, razón por la cual surgen los conflictos. En mi situación, llevaba 5 años casado con Laura. Teníamos una pequeña hija de apenas 2 años. En mi experiencia, cuando fui novio de Laura, en aquellos años todo marchaba bien. Casi no teníamos conflictos y nuestro romance parecía ideal. Sin embargo, al haberse sumergido totalmente en la rutina, en la monotonía, ya no existían elementos que nos pudieran entusiasmar. Incluso en la cama, tanto Laura como yo ya habíamos experimentado de todo. Y eso nos fue conduciendo a... En mi situación, uno de los aspectos que me distanciaban de ese infierno en casa con Laura era mi trabajo. Ya que en la fábrica donde laboraba contaba con varios amigos y algunas amigas. Seré sincero al afirmar que hasta ese punto de mi existencia siempre he sido fiel a Laura, aunque no por ello. No me había sentido atraído por otra mujer. Me mantuve muy leal a los votos de matrimonio. Sin embargo, es importante entender que cuando el diablo se le acerca a uno, resulta complicado liberarlo. Para mí, aquel diablo llevaba nombres de mujer. Una muy hermosa y atractiva. Isabel se llamaba aquella. Ya me estoy apuntando. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué opinas si te apuntas o si tu señora te pega? Me irritaba que Isabel me hiciera esas observaciones, como intentando ocultar mi masculinidad. Pero a pesar de ello, ante la tentación que ella me simbolizaba, tenía que renunciar. Isabel, no es que no me atraiga en esos entornos, pero soy un hombre casado. Soy responsable y tengo un compromiso con mi esposa. Considero que esos asuntos no son para mí. No me veo siéndole engañoso. No te mentiré, sinceramente mi relación con ella no está. Isabel se sintió un poco mal. Con esa, no sé cuántas veces la había rechazado. Pero también tenía mucho que ver el hecho de que Isabel no era muy seria. Se apreciaba que se divirtiera con más hombres y que cariño no le faltaba. Así que de eso no se iba a morir. Antes de despedirse, frente a mi comentario, me respondió de una manera que me resultó un poco agradable. Ojalá y un día si te animas, Marco. Me puedas. Me reí un poco. Isabel se alejó y se fue a sentar con sus amigas. Esa tarde al salir del trabajo, estaba empezando a llover y fui hacia el paradero del camión. Estando ahí, pues tuve la mala suerte de que empezó a llover y cuando el camión pasó, iba tan lleno de gente que no subió a nadie. Me tuve que esperar otra media hora para que llegara el siguiente camión y lamentablemente ocurrió lo mismo. Venía tan rápido y tan repleto, que tampoco se detuvo. Lo que sí pasó es que con la llanta nos salpicó completamente a quienes estábamos en el paradero. Me tuve que regresar caminando a casa. Más o menos eran unos 40 minutos y pues ahí voy. Todo empapado. La lluvia cada vez era más fuerte y finalmente después de un rato llegué a casa. Mi esposa Laura era muy celosa y me tenía bien contado el tiempo. Por ello es que en esa ocasión, de inmediato por haber llegado tarde, se imaginó que quizá me había quedado con alguna mujer a platicar y me lo hizo saber con sus comentarios. ¿Por qué llegas tan tarde, Carlos? ¿Ya viste la hora que es? Últimamente has andado muy raro. No me vayas a salir con una de tus problemas. Porque conmigo no vas a jugar. Traté de ignorar a mi esposa. Me subí, empecé a quitarme la ropa para bañarme. Pero en eso Laura volvió a subir. Le dio coraje que no le hiciera caso. ¿Por qué te estás haciendo tonto, Carlos? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde andabas o qué? ¿Por qué llegas tan misterioso a quitarte la ropa? No me digas que hueles a perfume de mujer complicada. A ver, préstamela. Déjamela, abuelo. Aquello ya me pareció ridículo. Porque Laura agarró mi ropa. Empezó a revisarla, a olerla, como buscando la evidencia de alguna infidelidad. No pude quedarme callado ante eso y le respondí ya muy molesto. Por favor, deja de decir estupideces, Laura. Si supieras lo que batallé por venir aquí. Para que me recibas de esa forma. No más deberías verte. Pareces ridícula. Además, últimamente, no sé qué te traes. Estás bien paranoica. Pero bueno, ojalá y un día, de verdad se me atraviese una buena muchacha. Para quitarme las ganas. Porque mírate, no más te la pasas quejándote de que según tú ando viendo otras viejas. Pero no más no haces nada por cuidarte. Cada día estás más gorda. Más descuidada. Ya ni siquiera te me antojas. Mejor deberías verte en el espejo. Para que te pongas las pilas y trates de ponerte bonita como antes lo eras. Pero deja tú el físico. Eso te lo aguanto. Tu carácter es horrible, Laura. Cada día más insoportable. Laura se encendió con ese comentario que le hice. Y no dudó en responderme con mucho coraje. Ah, mira, ya ves. Pues seguramente eso es lo que quieres. Porque no mejor agarras tus cosas y te largas. Salte, ándale, ve a buscar a ver qué te encuentras. Porque así como estás de panzón, no creo que alguien te quiera hacer jalón. No más, Khaled, te doy chance. Porque hoy
Hoy no quiero que te quedes aquí en la casa. No tengo ganas de ver tu rostro desagradable. ¿Por qué no te largas con tu mami? Para que ella te aguante. Ya no pude más. Le dije a Laura que agarraría algunas de mis cosas. Y que me iría unos días a casa de mi madre. Efectivamente era el único lugar al que podía ir. Laura se encerró en el baño, mientras la niña gritaba, y ahí aproveché para irme. Me llevé una maleta improvisada. Me subí a una bicicleta que tenía en el patio. Y me fui directo a casa de mi madre. La lluvia ya había cesado. Y en el camino, me fui pensando en lo miserable que era mi vida. Ya no quería estar con Laura. Sus celos obsesivos me estaban matando, estaban destruyendo nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa de mi madre, le platiqué un poco de lo que había pasado. Tenía que hacerlo para poderle pedir permiso de quedarme con ella. De inmediato me instalé en el cuarto que siempre fue mío. Ya tenía ahí una cama, y algunas cosas que me pertenecían desde hace mucho tiempo. Estaba muy pensativo, y de pronto, me vinieron a la mente las palabras de Isabel, las cuales me invitaba a pasar un rato en la fiesta con ella. Me arme con acento agudo de valor. Me levanté, me metí a bañar, y después, me puse una buena ropa. Me perfumé, y le llamé a Isabel para preguntarle si sí iba a ir a la fiesta. Cuando me confirmó que sí, se puso muy alegre de saber que por fin podríamos pasar un rato para divertirnos. Llamé a un taxi para que me llevara al lugar, pues la fiesta de mi amigo Roberto no sería muy lejos. Me subí al taxi, y ya iba en camino. Apagué mi celular, no quería que Laura me molestara, porque esa noche, de puro coraje, iba a ser un hombre libre. En cuanto llegué al lugar de la fiesta, aquel era un salón pequeño. Al entrar de inmediato, se sentía el golpe de la música. Habían contratado un sonido, y había cumbias, bachata, y todo tipo de ritmos para bailar. La gente ya estaba bien entrada. De inmediato saludé a mi amigo Roberto. Le di su abrazo de cumpleaños. Me dio pena no haber llevado regalo. Pero en fin, la idea era divertirme. En cuanto me vio, Isabel se acercó, y me lanzó un halago que me sonrojó. ¡Ay, pero qué guapo, Carlos! ¡Qué milagro que te dejaron salir de la jaula! No sabes cuánto me alegro. Porque tienes que bailar conmigo. De eso no te vas a salvar. Isabel era una morena de fuego. Tenía su cabello lacio, corto hasta el hombro. Se había maquillado muy bien. Llevaba unos tacones altos, unos jeans muy ajustados, una blusa pegadita, y una chamarra de cuero. Francamente, esa mujer era toda una tentación, la cual pretendía utilizar para desquitarme de todas las estupideces que mi esposa me decía. De inmediato le pedí a Isabel que fuéramos por un par de tragos. Estuvimos bailando, y así, se nos fue yendo canción tras canción, hasta que por fin se la solté. Tú sabes que no vengo muy a menudo a estos lugares, Isabel. De hecho, es la primera vez que salgo con ustedes. Por eso no sé si sea la última. Y me gustaría que la aprovecháramos bien. ¿Tú qué dices? ¿Te gustaría que fuéramos a seguir la fiesta solo tú y yo? Pues Isabel para nada se iba a negar. Y entonces decidimos bailar una canción más. Y así salimos de la fiesta sin que nadie nos viera. Tomamos un taxi y nos fuimos a encerrar en un motel. Aquello era increíble. En el camino, ya me iba imaginando todo lo que iba a suceder. En cuanto llegamos, entramos a la habitación. Había un jacuzzi, y Isabel, sin pensarlo, empezó a quitarse la ropa. Puso una música provocativa, y empezó a hacerme un baile sensual. Casi se me salían los ojos. Isabel tenía un cuerpo tremendo. Era una diosa completa. Ni en sus más dulces sueños mi esposa hubiera podido tener un cuerpo así. Y lo mejor de todo, es que estaba a punto de disfrutármelo. Isabel se metería sensualmente al jacuzzi conmigo. Empezamos a beber, a besarnos, a acariciarnos por todas partes. Aquel fue un momento bastante intenso. La adrenalina de estar realizando un acto prohibido, un pecado contra mi matrimonio, hacía que la sangre se me encendiera más y más. Y aquello me llevaría a tomar a Isabel y a hacerla mía. En cuanto lo hice, solo escuché un gemido, una expresión placentera que salió de su voz. Y a partir de ahí, nos dejamos llevar por aquel momento apasionante. Me sentía viviendo una aventura, algo realmente incitante, porque aquella noche junto a Isabel fue una de las mejores que recuerdo en mi vida. Sé que no debería decirlo, pero honestamente así fue. Al terminar, estábamos muy agotados. Fueron horas y horas de hacerlo. Y antes de quedarnos dormidos, Isabel me hizo un comentario. Vaya que ha valido la pena la espera, mi querido Carlos. Tantos años rogándote. Y mira, ya fuiste mío. Espero que con esto se te quite el miedo, y que salgas conmigo más seguido. No importa que sea a escondidas. Porque hasta eso entiendo que eres casado. A lo mejor no vas a ser completito para mí. Pero sí. Al menos de vez en cuando. Dame chance. Hay que darnos unas escapadas para quitarnos las ganas. Le di un beso después de aquello. La abracé, y nos quedamos dormidos. Al día siguiente era día de descanso. Así que, nos levantamos un poco tarde.
y llevé a Isabel hasta su casa. De ahí me fui a casa de mi madre. Y me quedé dormido otro rato más. Se me había olvidado el coraje que sentía contra mi esposa. Me había desquitado bien y bonito. Y estaba muy contento. Era una experiencia completamente alucinante. El haber probado a otra mujer. El haber pecado. Y evidentemente, esa no iba a ser la única ocasión. A los 3 días después de aquella fiesta, mi esposa me mandó un mensaje. Me pidió disculpas. Me hizo saber que su desconfianza no era justificable. Me pidió que regresara a casa. Porque tenía muchas ganas de verme. También mi hija. Con aquello no sabía qué pensar. Pues por una parte, tenía responsabilidades en casa. Pero por otra, las mieles que Isabel me ofrecía eran una tentación muy grande. Sabía que si era libre, aquello me convendría bastante. Aún así terminé siendo conmovido por las circunstancias. Esa misma tarde regresaría a mi casa. Y mi esposa Laura andaba muy tranquila, muy sumisa, y me llenaba constantemente de atenciones. Me arrimaba una cerveza, un plato de comida, me barría el lugar donde me sentaba. Es como si la hubieran cambiado por otra. Aquello no estaba tan mal. Pero lo malo es que, en mi cabeza, no dejaba de pensar en Isabel. Los días siguientes, yo no podía aguantarme las ganas de ver a aquella mujer. Por eso es que, un día, le propuse que pidiéramos un día de descanso al mismo tiempo. Así en lugar de ir a trabajar, podíamos irnos a encerrar a algún lugar. Isabel de inmediato aceptó, y con esto, le dimos rienda suelta nuevamente a la pasión. Al amor. Tuvimos un desenfrenado encuentro, el cual disfruté aún más que el primero. Ya le estaba agarrando el modo al cuerpo de esa mujer. Y eso aumentó mucho el disfrute. Prácticamente Isabel y yo nos habíamos convertido en amantes. En cómplices de un pecado. Pero también, la realidad es que, no había mucho tiempo o disposición para vernos. Por ello es que, a escondidas en la fábrica, dentro de los almacenes, a veces nos dábamos unas escapadas. Y nos dábamos amor rápidamente. Ustedes ya saben, un rapidín. Ingenuamente Isabel y yo pensábamos que todo aquello iba a quedar en secreto. Pero lamentablemente, una compañera en una ocasión, al entrar a la bodega para recoger unos materiales, nos agarró en plena movida. Yo me encontraba detrás del cuerpo de Isabel, haciendo los movimientos que ya saben ustedes. Teníamos las ropas caídas al suelo. Y en cuanto aquella chica entró, solo hizo un grito. Al voltear le pedimos que se callara. Que no dijera nada. La muchacha salió corriendo, y nosotros tras de ella. Para nuestra suerte, aquella joven no habló, no dijo nada. O al menos, hasta ese momento, eso creímos. Le pedí a Isabel que fuéramos más discretos. Teníamos que buscar otros lugares, otras alternativas, y para esto, me inventé que teníamos horas extras en la fábrica. Eso le decía a Laura, mi esposa, como pretexto, para poder tener intimidad con Isabel. Mientras tanto en mi casa, a Laura parecía que ni por la mente le pasaba la idea de que la estaba engañando. Eso sí, estaba dejando mis señuelos. Por ejemplo, ya casi no teníamos intimidad. A veces de cualquier cosa. Me le ponía irritable. Me estaba convirtiendo en un monstruo. Pero hasta eso Laura se mostraba muy pero muy sumisa. Ella seguía dándome sus atenciones. Se portaba extremadamente amable, cosa que jamás antes ocurrió. Ni siquiera cuando éramos novios. Pero todo aquello, con el tiempo, de ser una aventura completamente placentera, terminaría convirtiéndose en una extraña pesadilla. Esto se los comento porque una mañana, al despertarme, sentía un extraño dolor en mis testículos. Aquello me llevó a retorcerme. Y me quedé en el piso tirado cerca de 2 minutos. Laura, muy alarmada, fue a atenderme. Y lo único que hizo fue estar ahí sentada conmigo, viéndome, esperando para que se me pasara el dolor. Y así poder ir a ver a un médico. Aquel sería el primer síntoma. Laura insistió en que fuéramos al médico. Pero yo me negué. Porque tenía que ir a verme con Isabel. Me preparé, me fui al trabajo, y ya estando ahí, Isabel me había propuesto que si nos dábamos una escapada rápida a las bodegas. Porque aquel día habían descansado a varias personas. Así que las posibilidades de que nos encontraran eran mínimas. Muy entusiasmado acepté, y pues ahí vamos. Pero ya estando bien entrados en la situación. De pronto cuando Isabel trató de manosear, se dio cuenta de que aquello no me respondía. Pero pues ¿qué te está pasando, Carlos? ¿Acaso ya no te gustó? Hoy andas muy aguadito, y esto me empieza a preocupar. A mí se me hace que ya se te está acabando el amor que sientes por mí. De verdad me sentía apenado. Preocupado, le eché con acento agudo la culpa a la adrenalina del momento. Y terminaríamos regresando a nuestras labores. Todo aquel día anduve muy callado. Estaba preocupado, porque ya eran 2 cosas raras. En la mañana el dolor, y después aquello que no funcionaba. Mientras tanto supe que a Isabel le había dado coraje lo que sucedió. Por ello es que de inmediato se puso a vacilar y a coquetear con otro compañero.
Me di cuenta que Isabel no tenía llenadera, que era una mujer para solo un rato. Por ello no me tenía que tomar en serio lo que estaba pasando. Pero aún así la seguía deseando. Porque Isabel era una bomba de fuego. Una de esas pocas mujeres que hacen que uno arda en pasión. Pero en fin. Muy confiado, dejé que pasaran los días. Pero las cosas se fueron complicando. Porque el dolor en los testículos regresaba de pronto. Y también, las siguientes veces que traté de hacerlo con Isabel. Simplemente como hombre no estaba funcionando. A Isabel aquello le molestó. Me hizo saber que nuestros encuentros se habían acabado. Que le daba mucha vergüenza. Saber que ni siquiera era capaz de motivarme. Estaba muy apenado. No sabía lo que estaba pasando. Necesitaba comprobar si mi cuerpo estaba fallando. O si era Isabel a la que ya no deseaba. Por ello es que una noche, me tomé unos tragos con mi esposa. Intenté seducirla. Y extrañamente, aquello tampoco funcionó. A Laura eso le hirvió la sangre. Y muy molesta, me lo hizo saber. No sé qué te está pasando, Carlos. A mí se me hace que ya tienes otra. ¿Nos te parece extraño que hace mucho que no me haces el amor? Y de pronto que lo intentamos. Tu cosa esa ya ni siquiera funciona. A mí no me vengas con cosas. Tú te traes algo, y lo voy a descubrir. Tuve que visitar a los médicos. Aquellos empezaron a hacerme varios estudios. Y me dijeron que todo andaba bien. Mi circulación sanguínea, mis niveles de testosterona, mi aparato en general, se encontraba en buenas condiciones. Le adjudicaron todo al estrés. Quizá un poco al cansancio. Pero yo creo que aquello no era así. Se los digo porque, fui notando con los días, que mis genitales fueron perdiendo masa muscular, como si se estuviera secando aquello. Y de pronto empezaba a oler muy mal, tal y como si se estuviera podriendo. A los médicos eso los desconcertaba. Me dijeron que quizás había contraído alguna infección, alguna enfermedad venérea. Pero por más antibióticos que me daban, la cosa no cambiaba. Cuando definitivamente perdí mi virilidad, me sentía derrotado como hombre, un fracasado. Y fue ahí donde, un día Laura, llegó a la casa, y me dijo que quería el divorcio. Sé perfectamente lo que te está pasando, Carlos. Y sabes, sé que te lo mereces. Porque a mí no me haces pendeja. Desde hace tiempo, sé que me estás engañando con una de tus compañeras del trabajo. Con esa mujer complicada de la tal Isabel. Pues por si no lo sabías, tengo una amiga que trabaja ahí contigo. Y me ha estado contando todo lo que haces. Ella incluso los vio bien entrados en la acción. Así que ya mejor no lo niegues. Y también, por ello es que te pido que te vayas. Solamente te perdoné, y me hice la pendeja. Para ver qué tantos huevos tenías. Para ocultarme esa situación. Pero mírate. Ahora veo que te faltan y bastantes. Y para prueba, es lo que traes ahí abajo colgando. Lo traes todo seco, por eso estás así. Seguramente es un castigo por andar de infiel. Pero bueno, ya estaremos viendo con el abogado cómo termina todo esto. Laura salió de casa, muy enfadada. Me había vomitado todo su veneno. Y de verdad me sorprendía su templanza. Porque conociéndola, para ella seguro fue muy difícil haber contenido toda aquella verdad. Al haberse ido Laura de mi vida, mi situación empezó a empeorar. De pronto perdí todo, mi familia, luego me corrieron del trabajo. Andaba sin un peso por la vida. Y me empezaba a sentir triste. Tuve que regresar a casa de mi madre. Y soportar así la idea de que ya casi no me dejaban ver a mi hija. Terminé cayendo en cama. Ya no tenía dinero para tratamientos, para pagar medicinas. Y mi madre al verme tan mal, tuve que contarle de mi situación. Le di todos y cada uno de los detalles. Y bien dicen que la intuición de madre nunca falla. Porque rápido me preguntó si había notado un cambio en la actitud de Laura. Porque posiblemente ahí estaba la clave. Cuando le dije que sí, que Laura había sido muy atenta, muy amorosa, mi madre fue cuando me dijo: aquí está, a mí se me hace que esta cabrona te estaba hechizando. Te ha de haber estado dando algo en la comida. O en la bebida, por eso estás así. Terminaste cayendo redondito ante sus estupideces. Pero también, hijo, ya ni chingas. ¿Quién te manda a andar metiéndote con otras viejas? Cualquier mujer hubiéramos hecho lo mismo. Por eso tampoco culpo a tu esposa. Pero en fin, eres mi hijo y te tengo que cuidar. Pero vamos a ver. Tengo que buscar a alguien que nos pueda ayudar. Porque yo creo que esta mujer te metió brujería. Y debe de haber alguna forma para quitártela. Mi mamá se puso a investigar a dónde podía llevarme. Y después de varios días, terminamos acudiendo con una mujer. Aquella se trataba de una curandera, que una de sus primas le había recomendado. Supuestamente muy buena. En cuanto llegamos, me sentía débil. Había adelgazado. Tenía dolores por todo el cuerpo. Y sobre todo ahí, en donde más le duele a un hombre. Aquella señora me miró, y para ver cuánto daño había recibido, me pidió que me quitara la ropa. En cuanto empezó a observarme, hizo una expresión, porque se llevó una sorpresa.
Válgame Dios, muchacho. Pero mira nomás lo que te hicieron. Ya nomás te dejaron con el puro cuero. Pero pues también quien te manda a andar de traicionero. Antes di que te salió barato. Porque en otra situación, tu esposa hubiera terminado con tu vida. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Aquella señora preparó una cubeta de metal con agua muy caliente. Le empezó a meter algunas hierbas, como preparando una especie de té. Aquella cubeta estaba sobre unos tabiques. Y debajo de estos, había muchos leños. El aroma de aquella infusión era muy agradable. Pero no lo era tanto. Un brebaje que me dio a beber. Ándele mi muchacho, tomes esto, y sin gestos, porque donde me lo vomite, yo ya no le ayudo. Tuve que tragarme aquello que sabía asqueroso. Tenía que hacer todo con tal de curarme. De tener una oportunidad más de volver a ser un hombre. Después de esto, la señora sumergió un trapo en aquella cubeta que contenía la infusión. Lo mojó muy bien, y así bien caliente, empezó a mojarme todo el cuerpo. No más gritaba, porque aquello ardía bastante. Pero tenía que aguantarme. La mujer sabía lo que hacía. Con sus manos, la mujer tallaba mi cuerpo, tratando de hacer un ligero masaje. Y así, hacer que aquella infusión penetrara en mi piel. La mujer me tocó todo el cuerpo. Y cuando digo todo, era todo. Fue muy penoso de verdad. Pero mi desesperación me llevó a tener que aguantar todo aquello. La señora, cuando terminó, le pidió a una de sus ayudantes que le trajera un frasco con unas cápsulas especiales. La mujer me las entregó, y me dijo que me tomara una antes de cada alimento. Era una hierba desconocida, que no recuerdo su nombre. Me dijo que con aquello era muy seguro que me pusiera bien. Sin embargo, no era una garantía del todo de que así ocurriera. Aquella mujer, antes de irnos, me estuvo platicando de que mi esposa ya llevaba tiempo trabajándome. Efectivamente, ella sabía de mis infidelidades desde mucho tiempo atrás. Por ello es que, a modo de venganza, empezó a comportarse de una manera muy amable, muy sumisa, porque así era más fácil que yo pudiera confiar en ella. Según las palabras de la mujer, en la bebida, en la comida, me estuvo poniendo algo, para que así mi cuerpo se contaminara, y por ende, mi masculinidad empezara a debilitarse. También me dijo que, por haber utilizado brujería, era muy probable que a Laura le pasara algo. No era garantía de que así ocurriera. Pero hay leyes que a veces no se pueden romper. Ya estando en casa, empecé a tomar el tratamiento que la mujer me brindó. Lo tomé al pie de la letra durante varias semanas. De hecho, desde los primeros días, empecé a sentir cómo recuperé fuerzas, cómo mi cuerpo empezaba a tener potencia nuevamente, y también cómo me fui recuperando como hombre. Reconozco que no volví a ser el mismo. Hubo cierto daño que ya no se pudo recuperar. Pero créanme que entendí bastante bien la lección. Y hasta la fecha, nunca más me he metido en problemas. Agradezco mucho a esa mujer que me ayudó. Sin su solución, no estaría contándoles esto de una manera tranquila. Con el tiempo y con los años, me he vuelto a casar. Estoy haciendo una vida distinta. Una vida mejor. Mientras tanto, Laura ha hecho también su vida con otros hombres. Pero ella no ha tenido suerte. Ha vivido muchos infiernos. En una ocasión uno de sus esposos incluso la golpeó tan fuerte que por poco y la mata. No sé si eso tenga que ver con el karma que Laura va a pagar por lo que me hizo. Y de cierta manera entiendo por qué es que me echó esa brujería. Ella quería vengarse de algo muy malo que hice. Y francamente me siento culpable. No me enorgullece haber vivido esa experiencia, haber provocado el mal en mi matrimonio, y haber pecado de una infidelidad. Pero la vida de Laura ya no me interesa. Solo quiero estar cerca de mi hija, para guiarla, para cuidarla y darle buenos valores. Hasta la fecha tampoco he vuelto a trabajar en una fábrica. Sé que en esos trabajos hay muchas tentaciones. Y aunque en la actualidad me digo ser muy fuerte, y de mucha fidelidad a mi actual mujer, sé que todas las personas tenemos un precio. Hay una tentación justo a la medida de nuestras debilidades. Así que si tú tienes un marido, o tienes una esposa en una fábrica, cuídala bastante bien. No vaya a ser por ahí que alguien le esté metiendo en la cabeza la dulce tentación de cometer el pecado de la infidelidad. Después de aquel episodio devastador en mi vida, aprendí que las decisiones que tomamos tienen consecuencias inevitables. Aunque la curandera me ayudó a recuperar parte de mi salud física y masculinidad, el daño emocional y espiritual fue algo que tardé años en sanar. La lección más importante que aprendí fue que la infidelidad no solo destruye al cónyuge traicionado, sino también al propio infiel. En mi caso, perdí a mi familia, mi trabajo, y casi pierdo mi dignidad como hombre. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida desde cero. Mi madre, quien siempre ha sido mi mayor apoyo, me enseñó a valorar lo que realmente importa: la honestidad, la responsabilidad y el amor verdadero. Me dijo una vez: Carlos,
No puedes cambiar el pasado. Pero puedes decidir cómo vivirás el futuro. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Decidí dejar atrás los errores del pasado y enfocarme en ser una mejor persona. Tanto para mí mismo como para mi hija. Mi relación con mi hija se convirtió en mi prioridad absoluta. Después del divorcio, Laura obtuvo la custodia principal, pero luché legalmente para asegurarme de tener visitas regulares con ella. No quería que mi pequeña creciera sintiendo que su padre la había abandonado. Durante esos días en los que podía estar con ella, intentaba enseñarle valores importantes: respeto, empatía y la importancia de tomar decisiones correctas. Le contaba historias sobre mis propios errores, aunque obviamente adaptadas a su edad, para que entendiera que todos cometemos errores, pero lo que define a una persona es cómo aprende de ellos. Laura, por su parte, enfrentó un destino difícil después de nuestro divorcio. A pesar de haber utilizado la brujería para vengarse de mí, su vida no mejoró, según lo que escuché por terceros. Sus siguientes relaciones fueron desastrosas. Uno de sus esposos posteriores la maltrató físicamente, dejándola con cicatrices tanto visibles como invisibles. Otro simplemente la abandonó después de descubrir que ella tenía problemas de confianza y celos obsesivos. En cierto modo, sentí lástima por ella. Comprendí que su acto de venganza no solo me afectó a mí, sino que también la consumió a ella. La amargura y el rencor pueden ser venenos mortales para el alma. Años después, cuando mi hija cumplió 12 años, tuve la oportunidad de hablar con Laura durante una de nuestras reuniones escolares. Fue una conversación breve pero significativa. Ella estaba diferente. Ya no era la misma mujer llena de ira y resentimiento que recordaba. Parecía cansada, incluso vulnerable. Nos sentamos en una cafetería cerca de la escuela y hablamos sobre nuestra hija. Por primera vez en años, pude ver arrepentimiento en sus ojos. Me dijo: Carlos, nunca quise lastimarte tanto, solo quería hacerte pagar por lo que hiciste. Pero ahora veo que fui demasiado lejos. La brujería. Todo eso fue un error. Creo que ambos perdimos más de lo que ganamos. No respondí inmediatamente. Reflexioné sobre sus palabras y finalmente le dije: Laura, ambos cometimos errores. Yo te fallé como esposo. Y tú también me fallaste como pareja. Pero lo que importa ahora es que nuestra hija nos necesita a ambos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos trabajar juntos para darle un futuro mejor. Laura asintió, y aunque esa conversación no borró todos nuestros conflictos, marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra relación como padres. Con el tiempo, logré reconstruir mi vida sentimental. Conocí a una mujer llamada Lucía, quien era completamente diferente a Laura y Isabel. Lucía era tranquila, comprensiva y muy paciente. Al principio, temía involucrarme emocionalmente con alguien nuevamente. Pero ella me demostró que el amor puede ser fuente de paz y estabilidad. Nos casamos 2 años después de comenzar nuestra relación, y adoptamos una filosofía simple: comunicación abierta y respeto mutuo. Nunca volví a cometer los mismos errores del pasado. Sabía que la confianza es frágil y que una vez rota, es extremadamente difícil repararla. En cuanto a mi carrera, decidí alejarme de los trabajos en fábricas. Opté por iniciar un pequeño negocio relacionado con la carpintería, algo que siempre me había interesado pero nunca había tenido tiempo de explorar. Al principio fue difícil, pero con dedicación y esfuerzo, logré establecerme. Lo mejor de todo fue que este nuevo camino me permitió pasar más tiempo con mi familia, especialmente con mi hija. Hoy en día, miro hacia atrás y veo cuánto he crecido como persona. Entiendo que la vida está llena de pruebas y desafíos, pero también de oportunidades para mejorar. Mi experiencia me enseñó que el matrimonio no es solo un contrato entre 2 personas, sino un compromiso profundo que requiere sacrificio, paciencia y amor incondicional. También aprendí que la infidelidad no solo rompe corazones, sino que destruye familias enteras. Finalmente, quiero compartir un mensaje para quienes están leyendo esta historia. Si tienes una relación, valórala. No esperes a perder algo preciado para darte cuenta de su importancia. La tentación siempre estará ahí, pero recuerda que nada vale más que la confianza y el amor verdadero. Y si has cometido errores en el pasado, no te rindas. Todos merecemos una segunda oportunidad, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender y cambiar. Así concluye mi historia. No soy perfecto, pero estoy orgulloso de quién soy. Mi hija es mi mayor tesoro, y mi nueva vida es un recordatorio constante de que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz al final.